A ver, hay historias que a veces se quedan en la letra pequeña de los grandes libros, ¿verdad? Pues esta es una de ellas. Hoy vamos a hablar de un prólogo, uno que duró casi un siglo y que fue clave para uno de los capítulos más bestias de la historia mundial. Vamos a meternos de lleno en la conquista de las Islas Canarias. Y aquí está la pregunta clave de todo esto, la que lo cambia todo. ¿Y si la conquista de América tuvo un ensayo general? Porque es que lo que pasó en estas islas del Atlántico entre 1402 y 1496, ojo, sentó las bases, fue como el laboratorio de todo lo que vino después. Claro, para entender bien la conquista, lo primero es saber a quiénes se encontraron allí. Antes de que llegaran los barcos europeos, ¿quién vivía en estas islas? Y la gran pregunta, ¿de dónde habían salido? Pues mirad, el mundo antiguo sí que sabía de ellas. Un historiador romano, Plinio el Viejo, ya en el siglo I, las llamó las Islas Afortunadas. Estaba fascinado, claro, con su clima, su fertilidad. Pero ¿qué pasó? Cayó Roma. Y Europa, bueno, pues prácticamente se olvidó de ellas. Se quedaron ahí, aisladas en medio del Atlántico, durante siglos. Y claro, ese aislamiento nos lleva a uno de los grandes misterios, el origen de sus habitantes, los guanches. Tenemos, como veis, dos teorías principales. Una dice que llegaron en varias oleadas por su propio pie desde el norte de África. La otra, que es fascinante, sugiere que fue un único evento. Rebeldes del norte de África que el Imperio Romano exilió allí, a la fuerza. Y esta segunda teoría, ojo, podría explicar algo increíble. ¿Por qué cuando los europeos llegaron, los guanches habían perdido por completo la capacidad de navegar? Es tremendo, ¿eh? Estaban atrapados en su propio paraíso. ¿Y cómo vivían? Pues a ver, era una cultura que en esencia estaba en el Neolítico. Vivían de una forma bastante sencilla, en cabañas de piedra o aprovechando cuevas naturales, y sus herramientas eran de piedra y madera, lo básico. Su día a día pues giraba en torno al pastoreo de cabras y ovejas, y estaban organizados en territorios, en tribus, que muchas veces pues chocaban y peleaban entre sí. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa empieza a moverse. Aquí arranca la historia de la conquista. Y esto es súper importante entenderlo. No empezó como un gran proyecto de la corona, ni mucho menos. Fue, en su origen, una aventura privada, una empresa de dos nobles normandos. Vamos a conocer a los socios. Por un lado, Jean de Bettencourt. Un noble, sí, pero con deudas. Vio en las Canarias una oportunidad de negocio, no solo para capturar esclavos, que también, sino para conseguir unos tintes muy valiosos. Y por el otro lado, Gadifer de la Salle, que era un soldado de fortuna, un veterano. Él puso la experiencia militar y el barco. Su pacto, en teoría, era claro. Iban a ser compañeros e iguales en todo. Bueno, pues el plan se pone en marcha en 1402, pero claro, los problemas no tardan en aparecer. De 280 personas que zarparon, las deserciones los dejaron en solo 63. Aún así, consiguen llegar a un acuerdo con el rey de Lanzarote y fundan el primer asentamiento europeo, Rubicón. Pero el momento clave, el punto de inflexión, es una traición. Mientras los dos líderes estaban explorando otra isla, uno de sus hombres se amotinan, empieza a capturar nativos para venderlos como esclavos y lía una revuelta tremenda. Bettencourt se da cuenta de que necesita más gente, más dinero, necesita apoyo de verdad. Así que hace una jugada maestra. Se va a Castilla a pedirle ayuda al rey, a Enrique III. Y lo consigue. Pero, ojo, a un precio muy alto para su socio. La cita que vemos es bastante clara. El rey le nombra a él, y solo a él, señor de las Islas Canarias. El pacto de ser iguales se fue por la borda. La Salle había sido traicionado, así de simple. Y esa traición, de alguna manera, marcó el ritmo de lo que vino después. Durante las siguientes décadas, la propiedad de las islas, el señorío, se convirtió en una especie de mercancía. Pasaba de mano en mano, se vendía, se compraba, y eso generó un caos considerable. Fijaos en esta línea de tiempo que lo deja clarísimo. En 1418, el sobrino de Bettencourt vende el señorío. 2 años después, se vuelve a vender. Y durante las décadas siguientes, los derechos se parten, se intercambian, se venden un lío, hasta que la familia Peraza consigue, a mediados de siglo, unificar otra vez el control. Era pura especulación, un negocio. Pero que los Peraza lo unificaran todo no significó que llegara la paz. Para nada. Su gobierno fue, sinceramente, un desastre. Intentaron conquistar las islas más grandes como La Palma y fracasaron con todo el equipo. Se metieron en guerras constantes en La Gomera y su forma de gobernar fue tan abusiva que los propios colonos europeos acabaron pidiendo a gritos la ayuda de la corona de Castilla. Estaba claro que el modelo de conquista privada no daba más de... Y aquí es cuando la historia pega un volantazo. La corona, que está viendo el caos, la ineficacia de los señores, la sangría de dinero, decide que ya está bien y toma las riendas. El cambio de mentalidad, el cambio de escala se puede resumir en esta cifra, 5 millones de maravedíes.
Eso es lo que pagaron los reyes católicos a los Peraza por los derechos para conquistar las 3 islas que todavía se resistían: Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Se acabó la aventura de unos pocos. Ahora esto era una operación militar en toda regla, financiada por el Estado. Y esta última fase fue, como es de imaginar, larga y muy brutal. En Gran Canaria, por ejemplo, los castellanos se toparon con una guerra de guerrillas súper eficaz, y la balanza solo se inclinó cuando capturaron a su líder, Tenésor Semidán, y lo convirtieron al cristianismo. En La Palma, al líder Tanausú, lo capturaron con un engaño. Y en Tenerife, en Tenerife la resistencia fue tan bestial que se llegó a librar batallas a gran escala, de ejército contra ejército. De hecho, el primer gran intento de conquistar Tenerife fue una catástrofe absoluta para los conquistadores. En la que se conoce como la primera batalla de Acentejo, las tropas de Fernández de Lugo cayeron de lleno en una emboscada y fueron literalmente aniquiladas. Se calcula que perdieron a un 80% de sus hombres. Fue una demostración tremenda de la fuerza y de la organización que tenía la resistencia guanche. Pero Fernández de Lugo no tiró la toalla. Consiguió más financiación, reunió un ejército mucho más grande y mejor preparado con veteranos que venían de la Guerra de Granada y volvió a la carga. Esta vez la batalla fue en campo abierto, y ahí su caballería y su superioridad tecnológica pues se impusieron. La segunda batalla de Acentejo destrozó la resistencia guanche y selló por fin la conquista de la última isla en 1496. Y así, después de casi un siglo, la conquista había terminado. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cuál es el verdadero legado de todo esto? Pues lo que nació de las cenizas de la guerra fue una sociedad completamente nueva, una sociedad mestiza. Como se ve aquí, estaba formada por los indígenas que sobrevivieron, que se fueron mezclando con colonos castellanos, claro, pero también con portugueses, con comerciantes genoveses, con otros europeos que veían en las islas una oportunidad. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Todo lo que se experimentó en Canarias, desde los contratos con la corona, las famosas capitulaciones, la financiación privada, las tácticas militares para someter a los nativos, los primeros pinitos de economía colonial, todo eso se convirtió literalmente en el manual de instrucciones, el modelo a seguir para lo que España iba a hacer a una escala muchísimo mayor justo al otro lado del charco. Y ojo, que la conexión no es solo una metáfora, es genética. Es real. Hay estudios recientes que han encontrado ADN de los aborígenes canarios en poblaciones de hoy en día, en sitios como Puerto Rico o la República Dominicana. ¿Por qué? Pues porque durante siglos muchísimos canarios emigraron a ese nuevo mundo que, en cierto modo, sus propias islas habían ayudado a inaugurar. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo esta conquista, que a menudo se nos olvida, acabó creando el modelo para un mundo nuevo? Pues la respuesta está ahí, en ese siglo de pruebas, de errores, de brutalidad y de adaptación que no solo transformó las Islas Afortunadas, sino que acabó transformando el mundo entero.